contentos de iniciar este nuevo Ideas Frescas, una nueva temporada de este espacio donde nos dedicamos a hablar de temas específicos relacionados con la economía naranja, con el arte, la cultura, el entretenimiento, todo lo que tiene que ver con nuestro espacio de trabajo apasionado. Uno de los espacios que más nos ha conquistado desde el año pasado y que este tema que estamos abordando el día de hoy tiene el propósito de iniciar con nuevos proyectos, es el tema de la creación de videojuegos y cómo el arte puede sumar, construir al imaginario de los desarrolladores de videojuegos. El día de hoy, o mejor dicho, la noche de hoy, tenemos unos invitados muy especiales que nos están acompañando desde Barcelona y desde Colombia. Vamos a presentar a cada uno de ellos. Voy a dar una breve introducción, una breve presentación de ellos. Sin embargo, nuestro equipo les va a dejar en el chat de el en vivo en Facebook los enlaces para que conozcan mucho más del trabajo de cada uno de ellos. Así que pueden visitar sus páginas web, sus trabajos y van a conocer por qué son los invitados del día de hoy. Tenemos hoy como primera invitada a Paola Chaparro. Paola está en Bogotá. Paola Chaparro es ingeniera multimedia, artista 3D, ha sido docente o es docente de diferentes universidades e institutos acá en Colombia, pero además lo particular de ella es que tiene un trabajo, está iniciando un trabajo maravilloso en la creación de proyectos o de ideas propias que van a poder ver en los enlaces que les van a ir dejando, donde ella trabaja el desarrollo de sus ideas desde la idea conceptual hasta el desarrollo del proyecto. Ella nos va a hablar específicamente de la dirección de arte en el videojuego y cuál ha sido su experiencia en este mundo de la creación de videojuegos. También tenemos a José Marcano. José Marcano es venezolano, un invitado muy especial, tiene muchísimo tiempo en este medio de trabajo. Él es el fundador de Mediatek Games y es desarrollador de videojuegos. Muchísimas gracias. Además, esta semana ha estado invitado en diferentes espacios, una persona muy querida y conocida. Así que a propósito de que esta semana, específicamente el 29 de agosto, se celebra el Día Internacional del Videojuego o el Día del Gamer, a propósito de eso, nosotros estamos haciendo precisamente esta entrevista. Gracias, José, por estar acompañándonos. Y gracias. Finalmente tenemos a Lucía. Lucía es directora de arte en cine, es 3D, diseñadora web de espacios efímeros. Además tiene una vasta experiencia porque es una chica que proviene de una familia que yo aprecio mucho. Científicos y artistas mezclados han generado en ella una función muy maravillosa. Por favor, visiten también su página web y van a ver las cosas maravillosas que Lucía está creando. Entonces, iniciemos esta conversa. Vamos a hablar de qué específicamente. Nos vamos a enfocar en ese momento previo a la creación de un videojuego. Sabemos el impacto que tiene, el impacto positivo que tiene la industria del videojuego, tanto económico como potencial, cultural incluso en cada uno de los países. Pero ¿qué sucede en ese antes de la creación? En ese momento donde tenemos una idea y la queremos desarrollar, ¿cuáles son las herramientas que nos pueden servir para desarrollar esta idea específicamente en el campo del videojuego? Y cómo otras disciplinas artísticas nos pueden ayudar a nutrir ese imaginario creativo del proceso de diseño y realización de un videojuego. Entonces, para poder entrar en contexto, para que la gente conozca un poco primero qué es esto de la creación de videojuegos, me gustaría que o José o Paola nos pudieran comentar específicamente cómo se crea un videojuego. Si tenemos una idea o proyecto en mente, ¿cómo es el proceso de crear un videojuego? Bueno, primero las damas. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No sé si quieres arrancar tú, Paola, y sigo yo o como tú quieras. Justamente yo te iba a dar la palabra a ti. Pues, si quieres, iniciamos con tu vasta experiencia y continúo yo. Ay, bueno, gracias. Bueno, la creación de un videojuego, bueno, comencemos con que los videojuegos hoy en día, y gracias a Dios, ya se consideran una expresión artística.
desde hace muchos años el videojuego pasó de ser solo algo para niños o pensado que era solo para niños, sino llegó a o escaló a ser una expresión artística porque al final... Confirmar si ustedes me Sí, te escuchan. estamos escuchando, sí, te estamos escuchando. ¿Continúo? Sí. Sí. Este, pasamos, a ver, la concepción de un videojuego o cuando arranca un videojuego es como cualquier producción artística o cualquier tema de desarrollo. Puede hacer una película, puede hacer Quiero un confirmar cortometraje. si los invitados me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, 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 te escuchamos. ¿tú no? Creo que no. Sí. Hola, ¿nos escuchas? No sé si quieres salir y volver a entrar y yo sigo hablando como tú quieras. No nos escucha. Si quieres chatearle y yo sigo. Porque Sí, sí. ya le estoy confirmando, tranqui. Bueno, comienzo otra vez. No te escuchamos. Bueno, señores, esto es normal. Fallas técnicas, por decirlo así. Yo creo que continuamos nosotros y sigamos, ¿es verdad? Pues sí, continuemos. Ok, sí, por ahí me dieron la palabra. Que siga. Ok, sí te escuchamos. Bueno, ok, vuelvo otra vez, rewind. De nuevo, again. Estamos hablando de la concepción de un videojuego. La concepción de un videojuego, como cualquier otra de las expresiones artísticas, una obra, sea una película, sea un cortometraje, sea una animación, todo inicia en una idea. Es lo primero que uno desarrolla o que uno tiene en mente. Después de la idea, pasamos al famoso guión o al famoso escrito de cómo se va a desarrollar esa idea y con toda la narrativa. Lo que se busca es ir viendo cómo hilamos esa idea a través de una narrativa que funcione. Y en el caso de los videojuegos, por ser, digamos que a diferencia de las otras expresiones como el cine o como puede ser la animación, el videojuego tiene algo muy fundamental o muy importante que es la interactividad. Un videojuego es interactivo y un videojuego, digamos que el usuario o el que está apreciando la obra puede tocar y puede modificar lo que va a pasar. Entonces digamos que ahí es donde cambia todo. Cuando hablamos de interacción, estamos hablando de que yo voy a ser protagonista, yo voy a ser partícipe y yo voy a ir cambiando lo que va a pasar. Entonces, claro, pasamos de una idea, pasamos por el tema del guión y después viene todo el tema de lo que es cómo hilar cada una de las cosas que suceden o cómo expresar lo que se quiere a través del guión, a través de animaciones, pueden ser animaciones bidimensionales, animaciones tridimensionales, el tema musical, que es el mismo para películas o cortometrajes, efectos de sonido, intervienen todos los medios que al final una persona, que es el director, en este caso, no es como el caso tuyo, Lucía, que eres director de arte o director de película, sino es ya aquí el director normalmente se le llama el cargo, por decirlo así, es game designer. El game designer es el que logra como fusionar o como coordinar todos los eslabones de los medios que se van a transmitir a través del videojuego y es el que al final, digamos que dirige como la creación del mismo, ¿no? O sea, cómo se van a suceder cada una de las cosas, cómo se van a interactuar y cómo se van a fusionar cada uno de los elementos en el videojuego. Exactamente. No sé si quieres agregar, Paola. Ok, no, pues, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, obviamente. Y sí, básicamente el papel del game designer o del director de arte de videojuegos, por decirlo de alguna manera, es específicamente eso, tomar toda o sea, todo lo que se ideó inicialmente, la primera concepción de queremos que el videojuego, no sé, sea, por ejemplo, bueno, de este género, luzca más o menos así, hilar toda esa idea y garantizar que llegue
tal cual se pensó desde el inicio hasta el final. Entonces ese es como tal el trabajo, lo que tú decías, tanto que el arte, los sonidos, todos los medios, tanto la interacción, la interfaz, por ejemplo, que también es algo que a veces Claro. se obvia mucho en estos espacios, pero pues también es muy importante, y que todo esto llegue como tal al usuario final como se pensó desde el inicio. Entonces básicamente es Correcto. eso. Ujú. Cuando los estaba escuchando a través del teléfono, ya pudimos resolver acá. Cuando estamos en este proceso de creación, ¿qué herramientas utiliza el creador de videojuegos? O pudiéramos decir, crea unos primeros bocetos, se crea una escaleta, se crea un storyboard. ¿Cuáles son estas herramientas que ayudan al creador del videojuego a ir bajando, asentando esas ideas que se tienen previamente? Sí, es básicamente tal cual como describes al inicio. O sea, lo primero es escribir el guión. Después del guión se puede sacar un storyboard para ver cada una de las fases, cómo va a ser. Y sobre todo hay que pulir muy bien cómo va a ser la mecánica. Cuando hablo de mecánica, Ujú. la mecánica de los juegos es lo más importante de un videojuego. Si no hay una mecánica bien estructurada y bien definida, el videojuego pasa de ser algo súper divertido a ser cualquier cosa lineal que estás viendo. Entonces, cuando uno dice, oye, este juego, oye, qué bueno era, pero falló, ha pasado mucho. Has visto de repente producciones mm, hiper caras de juegos AAA que todo tenía un hype increíble y todo el mundo estaba súper pendiente del videojuego y de repente el videojuego salió y fue un fracaso total al primer día. ¿Por qué? Porque no se cuidó el tema de las mecánicas. Y cuando hablo de mecánicas, hablo de cómo el jugador va a interactuar con el mundo y cómo va a resolver el videojuego. Para no ponerlo muy difícil, voy a dar ejemplos de juegos viejos que todos debemos conocer. Este, un juego como Pac-Man. Pac-Man lo conocemos todos, ¿no? El famoso comecoco que se va comiendo la mecánica de Pac-Man es sencillamente que tú como comecocos te vas a comer unas vitaminas y tienes que huir de unos fantasmas. Eso es toda la mecánica del videojuego. Entonces, esa cosa tan sencilla o que parece tan sencilla, tiene toda una planeación por detrás para poder hacerlo divertido para el jugador. Por ejemplo, en Pac-Man hay 4 fantasmas. Esos 4 fantasmas, cada uno tiene un comportamiento diferente. Entonces, aunque ya los jugadores que están jugando y los gamers que se dedican a captar cuál es la esencia de la mecánica, descubren cuáles son esos comportamientos. Pero sin esa estructura, al final el videojuego se convierte en una obra más audiovisual que interactiva, y por lo cual pierde totalmente digamos que, su brillo, pierde todo como digamos, como el elemento diferenciador, como digo yo, de lo que diferencia una película a lo que es un videojuego. El videojuego es algo interactivo, que yo tengo que interactuar, que la narrativa es mía, que yo la tomo, que según mis acciones pasan cosas en la pantalla. Entonces, es un poco diferente. Ese Eso, es como... Eso lo pudiéramos relacionar o comparar un poco cuando hablamos de crear experiencias, por ejemplo, en otras áreas, y aquí nos va a ayudar Lucía Sí, en ese aspecto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en mi área específica, la producción de eventos, ahora con el tema de la virtualidad y todo lo que implica ahora es este estrés de estar detrás, se cae una conexión, se quitó una pantalla, eso empieza a enfriar, hay como un distanciamiento con ese público que está allá, que ya no puedo ver, no puedo sentir, no puedo controlar en vivo. Y entonces ahora necesitamos generar nuevas experiencias que hagan que esa persona que está allá atrás, ya no yo, sino ese que está recibiendo el mensaje o el proyecto que yo estoy haciendo, pueda interactuar y se mantenga. Puede tener algo de relación esto que habla José y que nosotros abordamos mucho en artes escénicas o en cine, Lucía. Bueno, yo diría que sí, ¿no? Bueno, ahora tenemos sobre todo también una herramienta que está emergente, que es la realidad virtual, ¿no? Bueno, es una cosa bien interesante como experiencia, y cuando, no sé si algunos se han puesto alguna vez las gafas, pero hay alguna que otra experiencia que hasta puedes mirar para abajo y puedes sentir vértigo real, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí pues se pueden generar un montón de cosas en lo virtual bien interesantes para el espectador en general. ¿Qué, qué,
¿qué herramientas nuestras? Por ejemplo, en el campo de la producción de cine, o por ejemplo, tú que has estado muy cerca de la creación de un personaje a través de todo tu entorno y además de todo tu proceso, todo tu trabajo como tal, estás muy cerca de quien crea el personaje, de quien, o quizás del director que está buscando ese gancho que hace que la historia le dé un giro o transforme al espectador durante esta historia que estamos viendo. ¿Qué herramientas pudieras sugerir tú o pudieras pensar que pueden ayudar a ir como entrenando esos pequeños tips para crear experiencias o para desarrollar este juego de cambio con el público, en el caso del cine, y que sirve lógicamente para el que está visualizando un proyecto en videojuego, cómo empezar a crear una historia que enganche, que no sea no solamente tuya, como dice José, sino que enganche al que está haciéndolo. Bueno, el papel realmente del director de arte en cine es crear los espacios y ayudar también un poco, o sea, como que al tú crear un espacio también estás caracterizando un personaje. ¿Sabes? Entonces ya le estás diciendo al espectador cuando estamos viendo la habitación del protagonista, el protagonista está en su acción, pero la persona también está viendo qué tiene alrededor, entonces a partir de ahí sabemos la época, sabemos la edad, tenemos un montón de información del personaje a través de toda esta parte visual. Que Esto colabora. uno de los aportes importantes de la dirección de arte, o sea, aparte de que si sea bonito o no, también es eso, como que entonces, claro, en una película también el arte va a evolucionar en función de cómo evoluciona el personaje, ¿no? Si madura, si pasa de una fase oscura a una fase más luminosa, como interna también, entonces ya los colores empiezan a cambiar de la misma película, son cosas que se sienten poco, pero como que ayudan como a seguirle el hilo también a toda la historia, como a hacerlo también poético, ¿no? Dentro de, como el cine, hay pelis más poéticas, menos, ¿no? Pero igual es la idea. Es como crear ese ambiente, creo yo, como crear el ambiente que acompaña la historia, que al final sigue siendo parte de la historia. Paola, he visto como en algunos de tus proyectos que los has tenido desde idea, has creado, has desarrollado pequeñas cosas que hemos visto tuyas. ¿Cómo tú te piensas ese proceso cuando tienes esa idea y cómo en función de esto que estamos hablando de crear la experiencia, cómo haces? ¿Qué es lo que a ti te motiva o qué es lo que te hace clic para generar esa experiencia o ese vínculo entre personaje y usuario que al final va a estar como acompañando el videojuego? Bueno, pues inicialmente para cada uno de mis proyectos lo primero, como siempre, es la idea. Entonces, ¿cómo nacen estas ideas? Básicamente, cuando tengo algo que siento que vale la pena contarle al mundo, ¿vale? Entonces, con base en eso digo, ok, esta historia podría generar cierto enganche, ¿sí? Cierta empatía con las personas al involucrarlas. Entonces, partiendo desde ahí, comienzo a pensar, como nos decía José, entonces toda la parte del guión y bueno, todo ese tipo de desarrollo de narrativa que es necesario. Y adicional a eso, no solo, bueno, vale la pena decirlo, no solo hacemos un guión narrativo, sino también se debe orientar un guión de interacción o un guión interactivo para saber específicamente en dónde el usuario va a realizar estas interacciones y qué eventos van a desencadenar dentro de la experiencia que estamos haciendo. ¿Vale? Entonces, seguimos por ahí. Luego de eso comienzo a meterme un poco con lo que nos dice Lucía y entonces comienzo a crear y a desarrollar los personajes. Entonces, ¿cómo debe ser este personaje? ¿Con base en qué? En su perfil psicológico, su perfil físico, sea muy similar a cómo se hace en el cine o en la animación. Comienzo a crearlo y una vez tengo definidos los perfiles, entonces comienzo a pensar cómo debe lucir. ¿Listo? Entonces, nuevamente, los personajes, al igual que en el cine y en la animación, físicamente deben contarnos un poco sobre su personalidad, dejar pues ver sus rasgos más característicos. Entonces seguimos por ahí. Adicional a eso, también me parece muy importante
lo que es el desarrollo de los escenarios. Entonces, igual, comienzo a pensar en qué época está sucediendo esto, qué contexto nos lleva a toda esta situación. ¿Para qué? Pues para que precisamente todo esté como, todo vaya como de la mano, ¿sí? Y pueda sumergirse más o ser más inmersivo, por decirlo de alguna manera, todo el videojuego o todo el proyecto en sí. Una vez está todo esto desarrollado, que yo lo consideraría igual que en el cine una etapa de preproducción, se pasa a la etapa de producción. Entonces aquí lo que hacemos es desarrollar, bueno, los personajes, si son en 2D o son en 3 dimensiones, entonces hacemos el modelado, las texturas, el rig, que es darle los huesos como tal para poder animarlo. Si es en 2D, entonces creamos los sprites o como se diría, como el cuadro a cuadro de las animaciones para luego montarlas específicamente y comenzamos a hacer todo eso por ese lado. Por el parte de la programación, entonces también es necesario comenzar a pensar lo que decía José, cuáles son las mecánicas, qué interacciones va a tener, eso es muy importante desarrollarlo porque un videojuego normalmente, y más que todo en la actualidad, se van mucho a que tenga unos gráficos impresionantes, pero dejan de lado Totalmente. la interacción, ¿cierto? Ujú. Entonces, no, un buen juego en mi concepción y desde mi experiencia puede tener gráficos de baja calidad, pero si tiene una buena historia y una buena interacción, va a ser divertido de jugar. Entonces, todo esto se va trabajando en paralelo. En los que he estado trabajando yo, pues, como tú misma lo dijiste, hago todo al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, pues, ya cuando tenemos un producto, un prototipo jugable y eso, comenzamos a hacer las pruebas de usuario, que es liberarlo a ciertos usuarios y que ellos nos den su retroalimentación, su feedback. Y ya, pues, si ya está súper, se libera y pues se le comienza a hacer mantenimiento. Pero básicamente ese es como el pipeline a grandes rasgos. Es como, Paola que la tiene muy clara, que está perfecto, digamos que el cronograma de actividades que hay que hacer para hacer un videojuego, Ujú, está diciendo algo que al final es el proceso de beta testing, que es cuando los ujú, usuarios, cuando uno selecciona como desarrollador a un grupo de personas eh, que prueben tu obra y que prueben el juego y que revienten el juego y que vean cómo funciona, si les gusta, y a veces uno cree que tiene la mejor idea del universo. Y cuando llega a los beta testers, uy, no, esto sí es aburrido. No, sí. esto no sirve. Ay, no, esto no me gustó. No, pero ¿por qué el personaje hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Ujú. Es así, o sea que está muy bien, te felicito. Está muy buena la línea de tiempo que comentaste. Está muy buena. Gracias, el José. paseo de la preproducción, un poco la idea de esta conversa es eso, quien está aprendiendo o quien se está formando en el Ujú, desarrollo de videojuegos, no solamente desde ya la parte más de desarrollo, sino desde la parte que le gustaría hacer, la parte creativa, un ujú, poco es como acercarnos a cómo abordan diferentes especialistas en Claro. diferentes áreas o con diferentes experiencias ese proceso creativo. ujú, Imaginémonos que estamos como en un proyecto grande y queremos saber cómo es, qué equipo yo requeriría para el desarrollo creativo, en este caso, conservando la parte creativa, quiénes forman parte de ese desarrollo creativo del proyecto. Sabemos del director de arte, pero dentro de ese equipo de arte, ¿se llama así, dirección de arte, o hay un departamento específico que se encarga de eso? Antes de conectarnos en vivo, José nos hablaba un poquito sobre que él también trabaja con personas que le hace la parte creativa y él se encarga como de dirigir. ¿Cómo es ese proceso ya más técnico del equipo creativo ya al desarrollarlo? ¿Quiénes forman parte y cuáles son estos roles que existen en este mercado? Bueno, normalmente tú tienes o sea, yo por ejemplo, como lo tengo o en mi cabeza o en mi concepción, tengo el área de diseño gráfico, o son los artistas los que generan los assets, en el caso de los juegos 2D, los que generan los personajes en 3D cuando tienen que modelar y animar, pero para mí ese es el departamento de diseño gráfico. Y después tengo departamento de programación, que son las personas nos encargamos de que todo funcione y que que se programe el videojuego con todos esos elementos y funcione. Después tenemos el departamento de sonidos y música, y que sigue siendo muy importante porque son los que van a ambientar con la música, es el que va a ver el videojuego, el que uno le va a entregar las escenas como una película. Oye, mis videojuegos así, ¿qué te imaginas qué música te imaginas para esto?
¿ok? Y qué efectos, si no sé, si el muñequito dispara, qué efectos vas a usar, todo ese tipo de cosas. Y básicamente, y las personas, el que crea, el que tiene la idea, puede ser una sola persona el que tiene la idea, puede ser la misma persona, en mi caso, yo soy el que creo la idea y el que generó el guión, ¿ok? O sea, puede ser una persona, puede ser un equipo de personas, depende. Por ejemplo, te doy un dato. Cuando desarrollamos las aventuras de UMI, que es la IP más importante de Mediatek, el guión lo hicimos entre prácticamente unas 6, 7 personas. Y lo que hacíamos era tormentas de ideas, nos sentábamos, primero planificamos quiénes iban a ser el protagonista, definimos que el protagonista iba a ser un niño que tenía 10 años, que estaba ávido de aprendizaje, y ese niño le pusimos un nombre, tuvimos tormentas de ideas porque la idea era conseguir nombres de personajes que fueran muy cortos y que fueran muy fáciles de decir en cualquier idioma. El personaje se llama Umi, que puede ser pronunciado en japonés, en inglés, en español, como sea, y después creamos a sus amigos que iban en cada uno de sus amigos, identificaba un mundo de aprendizaje. Entonces teníamos a Rocco, que era un color de cera y representaba el mundo de los colores. Teníamos a Eddie, que era una regla tal cual de estas de colegio, y que representaba el mundo de los números. Teníamos a Mu, que era como un sacapuntas de esos ¿cómo le dicen aquí en Colombia, Paola? Taja lápiz. El tajalápiz, siempre se me olvida. Eso. El tajalápiz, entonces él tenía esa forma de tajalápiz y representaba el mundo de la figura. Entonces, claro, creamos como todo un ecosistema antes de hacer nada, o sea, ni siquiera, o sea, estamos hablando, yo creo que nosotros estuvimos casi unos 3, 4 meses ideando cómo iba a ser UMI, quiénes eran sus amigos, después cómo era la definición de los mundos, y a partir de eso, no solo creamos la primera aventura, ya teníamos pensado que iba a ser una serie de 5 productos. Entonces, cada uno, el primero tenía como un compendio de todos los mundos y ya cada uno de los siguientes iba a ser como específico en cada mundo. Entonces ya habíamos proyectado y proyectamos el primer UMI salió en 1996, el último UMI salió en el 2001, proyectamos casi 6 años de producción, de lo cual fue súper chévere. Bueno, después todo el tema de las animaciones tridimensionales. En la época usamos computadores súper poderosos porque para hacer 3D en los 90 había que usar o Silicon Graphics o Mac, que eran muy poderosas y muy costosas. Pero todo ese proceso fue como, bueno, dio sus frutos, porque UMI al final en Venezuela vendió más de 350.000 unidades. O sea, es uno de los casos latinoamericanos más importantes en videojuegos. Y a partir de eso salieron sus productos y han seguido saliendo cosas y yo he seguido desarrollando, digamos que a partir de ese mundo se han seguido desarrollando otras cosas que han salido, digamos que por decirlo sagas, por decirlo así. Pero al final, toda concepción o todo equipo o todas herramientas necesitas el tema, en mi caso, todo lo que es el área de diseño gráfico, el área de programación, el área de narrativa, el área que maneja narrativa, que ve interacción, que ve todo aquello, y el área musical. Ese es como mis ramas que visualizo fácilmente cuando voy a hacer un videojuego. En este caso, tú hiciste como una función también de creador y director Sí, claro, claro. para este proyecto, Tocó. pero es amplio, ¿no? Es amplio la Lo que pasa cantidad es de que roles que puedes sí, estar. en esa época fue muy incipiente, o sea, nos tocó hacerlo. A ver, cuando decidí montar Mediatek, mi idea era desarrollar la primera compañía de videojuegos en Venezuela, que no existía, por supuesto, y no existía ni en Venezuela ni en toda Latinoamérica. O sea, normalmente lo que uno recibía eran productos importados, recibías cosas de Estados Unidos, cosas de Japón, pero no había producción nacional. Entonces, Ujú. claro, tocó mucho de, venga y aprenda. Ensayo y Aparte, error, ¿no? ensayo y error, claro, sí, hubo mucho de eso, muchísimo. Ahora vamos a verlo con áreas más específicas. Por ejemplo, Lucía ha hecho propuesta de vestuario, producción de vestuario, que forma parte de todo, pues, de todo este complemento también. Cuando tú quieres plantear, en el caso del vestuario, por tomar algunos elementos del videojuego y mirarlos desde otra disciplina. Cuando tú vas a crear la propuesta de vestuario de un proyecto,
qué cosas te mueven o qué cosas te inspiran. Por ejemplo, yo recuerdo que en varios momentos, y es un área que a mí me gusta, la producción de vestuario para artes escénicas, trabajé mucho con un director al que yo quiero mucho, que él es diseñador, es un creativo maravilloso, y él tomaba como texturas, puede ser de naturaleza, iba para un parque, le gustaba un árbol, o tenía imágenes de referencias de obras en museos, de artistas plásticos o creaciones propias. Todos esos elementos que son como externos, que no son propios como del vestuario, pero que nutren la creación de vestuario, y hacía cosas en escena que eran maravillosas. En el caso, en tu experiencia, ¿qué elementos o qué recursos, de qué recursos te vales para crear, por ejemplo, una propuesta de vestuario? Bueno, en realidad bastante del guión y de la idea del director primero que nada, o sea, porque siempre, Como como el quien punto de partida. dice, ah, Es como el pero punto de como punto de partida, ¿no? partida, claro, pero por ejemplo podemos hablar de, qué sé yo, un corto donde el actor sea un taxidermista que tiene un misterio con algo y entonces, claro, como si tú te preguntas, no sé, de repente tienes que crearle un elemento o un vestuario, entonces ya tú partes como de elementos, o sea, partes de allí, partes de que él tiene un mundo interior muy complicado, entonces lo tratas siempre como de reflejar en los colores del vestuario, a lo mejor él se viste más oscuro, quizás este no se arregla, entonces va un poco manchado, ¿sabes? Entonces a partir de ahí uno empieza como a inspirarse casi siempre como de estas ideas sencillas que salen del guión. O sea, yo lo veo como más así, Más que hacia, lo siento como más hacia, tú ves mucho como la psicología del personaje, y obviamente que proviene de parte de la historia y del guión, como esa psicología del personaje que te ayuda como a verlo. A veces uno se imagina personas tristes y te las imaginas con colores, te las imaginas con elementos particulares o físicamente de una manera particular, aunque no necesariamente sea así, puede ser incluso hasta un cliché, pero en tu caso, tú te mueves hacia la psicología del personaje, más o menos. sí, sí, realmente me inspiro en eso como porque sobre todo la idea es apoyar la historia. ¿Sabes? O sea, siempre la idea del director de arte en general es apoyar la historia y que se cuente mejor desde la parte visual. Entonces, claro, y a partir de ahí, claro, uno puede proponer texturas, mientras más texturas, dependiendo también de qué tipo de película y qué tipo de guión, pues entonces ya uno va escogiendo eso, qué texturas podemos usar o qué colores, o incluso eso, lo que te decía de la evolución del color dentro de la misma película puede cambiar, incluso también pudieran cambiar las texturas también por la Se le cortó. a ese personaje que tiene un viaje, ¿no? En la película. Haciendo una sumatoria de todo lo que ustedes dicen, me voy quedando, yo estoy haciendo el ejercicio de plantearme, no desde lo que yo sé, sino de lo que ustedes un poco van sumando durante la conversa. Este proceso creativo requiere de una especie de organización en equipo e incluso individual que te permita visualizar ese proyecto que vas a hacer con tu equipo, y para visualizar, sacar esas ideas de la mente, empezamos a hacer lluvias de ideas, conversaciones, usamos muchas herramientas para desarrollar y asentar ideas. Posterior a eso, utilizamos recursos como el storyboard, para ir como organizando nuestras ideas. Vamos tomando recursos también sobre la psicología de estos personajes. Necesitamos saber, no necesitamos solo la historia, como decía José anteriormente, necesitamos como entender más allá de la historia, meternos en la historia, ser parte de ser un personaje parte de esta historia, y empezar a entender por qué este personaje se mueve así, por qué se va a mover así en el videojuego, por qué va a sacar una espada y no una pistola, o por qué se va a tener este sonido y no otro. Ahí entramos con la música. La música, creo que en el videojuego y en todo, Sí, juega un papel fundamental. impresionante, y creo que sin música
se pierde. Creo que la música es un tema que me gustaría como abordar en una sola conversa, porque la música no solamente te acompaña, sino que creo que es uno de los recursos. Si yo tuviera que decir qué recurso ayudaría a que ese espectador se conecte con el que está, con lo que está viendo, sea de videojuego o sea en una película, yo diría como primera opción la música, porque de alguna manera me puede hacer recordar situaciones, me puede llevar a un momento. Lo podemos ver en las historias de terror. Cuando vemos historias de terror, ¿qué es lo que más acompaña la historia? Más allá del efecto del susto, de lo que vayamos a ver, hay una música que está acompañando, haciéndonos sentir, haciéndonos vibrar, causándonos ansiedad. Creo que eso también es un elemento crucial en la creación de videojuegos para Importantísimo. esta experiencia que dice José y para las otras disciplinas también. O sea, la música en el teatro, en un espectáculo teatral, en una película, en cualquiera de sus espacios, siempre ha jugado un rol importante. Otra cosa que por lo menos decía Paola en el tema de esta organización de visualizar todo el proceso. Quizás yo también como productora puedo siempre, cada vez que voy a llevar a cabo un proyecto, yo necesito visualizarlo completo. Y ese conocimiento de qué se hace en cada una de estas fases ayuda a que en ese momento que estás sentado con los papeles, pensándote cómo va a ser eso, te ayuda a proyectar eso que vas a hacer hasta el momento del testeo, que es lo que nos decía José también con su experiencia. Pues puede ser que esto que yo estoy pensando, que en equipo estamos pensando, no esté del todo completa. Para nosotros sí, pero para el público que va a hacer la prueba nos va a decir, no, esto no me gustó, algo que de repente a mí sí me gustó. Entonces creo que es una mezcla de diferentes elementos que construyen el proceso creativo del videojuego, ¿cierto? Paola. Exactamente. Vale, gracias. Exactamente como tú dices, o sea, son demasiados factores y la verdad hay muchas personas que caen como en el error de desestimar las pequeñas cosas, pero en lo personal está, o sea, el amor está en los detalles, la verdad. El sonido, muchas personas no le dan la importancia que merece y es supremamente importante. Y hay otro factor que no lo hemos mencionado, pero para las personas que vean mi trabajo es fundamental para mí, es la ambientación que podemos lograr a través de la luz. La luz nos puede contar una historia de amor o nos puede contar una historia de terror con solo cambiar la tonalidad, por ejemplo. Y son Exactamente. cosas que normalmente se obvian. Sí, es como, o sea, ay, póngale cualquier luz o ese tipo de cosas. Y Ujú. no, es muy importante y digamos que en mi experiencia, pues con el paso de los años, no tengo tantos, pero con el paso de mis años me he dado cuenta de que son detallitos que la gente piensa que no hay que darles tanto, como tanta atención, pero son súper fundamentales. Entonces, desde la preproducción, que eso también es muy importante. En los videojuegos, como te decía, siempre tenemos las mismas fases. Tenemos más pasitos dentro de cada una, pero son las mismas fases, preproducción, producción y postproducción, Correcto. ¿vale? Y desde la preproducción tenemos que comenzar a pensar, como nos decía José, los sonidos, cuáles vamos a usar, por qué vamos a usarlos. No es que vamos a usar, por ejemplo, cuando hacemos videojuegos indie, es un error en el que muchos caemos, y es utilizar un banco de sonidos predeterminado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estos sonidos no le aportan el alma suficiente al videojuego porque son genéricos. Entonces, tenemos que comenzar a pensar, listo, necesitamos Foley. ¿De dónde lo sacamos? ¿Listo? ¿Cómo hacemos? Necesitamos un estudio de grabación, todo eso. Por otro lado, entonces, cuando son, por ejemplo, eh, nos estamos hablando de los escenarios, entonces lo que yo te decía, ¿qué luces vamos a usar? ¿Cuántas luces? Muchas veces utilizan una sola luz, pero no. Lo básico normalmente es, al igual que en el cine y en la fotografía, utilizar el esquema básico de tres fuentes de luz, por ejemplo, la luz principal, la de relleno y la de fondo, si no estoy mal. Y además de esas, entonces comenzar a hacer todo un esquema de iluminación que nos pueda apoyar. Algo muy importante también y otro detalle que se escapa mucho es, como nos decía Lucía, ella cuando empieza a diseñar el vestuario de sus personajes,
piensa en las texturas, me imagino yo, pues desde mi ignorancia también pensará en la caída que tiene cada tela, este vestido debe ser pomposo, entonces debe tener menos caída, más denso, ese tipo de cosas también las trabajamos. Yo no sé mucho de videojuegos 2D, sé más de Mm, videojuegos 3D, pero incluso en el ámbito de los videojuegos 3D existen un rol específico que es el shader artist, que es aquel que se dedica a hacer estas texturas específicamente que se vean lo más realistas posibles, utilizar encajes y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde lo personal, y sí quería dejarlo aquí, pues para que todos lo supiéramos, todos esos pequeños detalles son muy importantes. así es. Fíjate que lo que Paola dice que tiene muy poca experiencia, pero Paola tiene, yo siento en Paola una concepción tan clara desde el punto de vista del desarrollo de todo el proceso. Creo que por eso es docente y a través de una charla que ella dio fue que la tuve en mente para iniciar Mm, esta idea fresca. Y creo que es una buena manera como de tocar esta primera vez el tema del videojuego. Crear videojuegos como crear para otros espacios, otras disciplinas artísticas, requiere una formación grande en el sentido de la experiencia que tiene el que está trabajando. Yo por lo menos cuando doy clases a mis alumnos de producción de eventos, pues yo pudiera darle, bueno, las fases de la producción son la preproducción, producción, claro. postproducción, haces un checklist, haces esto, haces lo otro, pero siempre creí importante darles el espacio de nutrirse de otras disciplinas que ayudaran a, sobre todo a la creación de estos proyectos, porque estamos en nuestro sector, el insumo, la materia prima con la que nosotros trabajamos es la creatividad. ¿Y cómo podemos nutrir la creatividad? O sea, no solamente sentado frente al computador, sino también reconociendo, siendo sensible a lo que está a nuestro alrededor, siendo sensible a adquirir conocimientos de otras disciplinas, conociendo cómo se hace lo mismo que yo hago, pero en otro espacio, o cómo ese otro espacio me puede ayudar a mí a construir mejores proyectos. Este, yo creo en principio que esta temática tiene mucho que cortar. Yo quisiera dar como unos datos que quería dar al comienzo, pero fue bastante atropellado nuestro Sí. comienzo. Por eso No, del en vivo les dije a todos, sin saber qué esto iba a pasarme, que cualquier cosa Y comiencen. Esta es pasó, y una pasó. y pasó, creo que lo decreté y todo. Sí. Les dejé la posibilidad de que conversaran y es precisamente por eso, para que si esto lo ven nuestros estudiantes, si los ve alguien que se está formando o algo que ya está desarrollándose en el medio, pueda sentir que no es nada más lo técnico, sino que también puede haber espacio, incluso puede haber oportunidades de trabajo en otros campos como el cine, como las artes escénicas. Lo que quería decir anteriormente era precisamente eso, con el tema de la pandemia, creo que todos nos vimos en la necesidad de replantearnos, no solamente de reinventarnos, que es la palabra más sonada desde la pandemia, sino replantearnos cómo abordar nuestros procesos creativos y nuestros procesos de trabajo. O nos quedamos en el espacio que estábamos anteriormente o empezamos a nutrirnos, sobre todo en este ámbito tecnológico y digital, de otras posibilidades. Y yo creo que en unos años se van a ver los resultados de estos, no van a ser tan inmediatos, pero yo creería que en unos 2, 3 años se van a ver resultados importantes de cómo realmente cambió nuestra forma de abordar el trabajo en todas las áreas de la economía naranja. Yo quería dar estos datos al comienzo que creo que son más económicos, pero que nos ayudan a entender todo esto que estamos hablando, que no es tan sencillo, no es tan fácil solamente hacer el videojuego, hay que conocer de muchos otros aspectos. Por ejemplo, la industria del videojuego mueve solo en 5 países, y entiendo que estos 5 países, a lo mejor ustedes que son de videojuego me podrán corregir mejor, entiendo que estos países son China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania. Desde la pandemia, desde que empezó la pandemia, han movido alrededor de 109 millones de dólares. Solamente estos países, sin incluir a los demás. Se calcula que solo en Colombia se exportó aproximadamente 1,6 millones de dólares en videojuegos de 60 estudios. También un poco leyendo como el desarrollo de las casas de desarrollo de videojuegos, de los estudios de desarrollo de videojuegos en Colombia, aproximadamente para el 2017, según un artículo que vi,
decía que en ese momento habían 35 o 40 estudios y ya en estos momentos pueden haber más de 60 estudios. Y obviamente que el auge que ha tenido Colombia en el desarrollo de muchos proyectos de videojuegos cada vez está creciendo, incluso está en el ranking de los países que están en producciones de videojuegos, está en el puesto número 34. ¿Qué nos dicen estos datos? Bueno, ya hablamos como de la importancia del proceso creativo y ahora los datos nos dicen también la importancia que tiene este trabajo, todas las disciplinas, la importancia que tiene la formación en diferentes áreas para que pueda nutrir el proceso creativo de un videojuego. Hablamos de saber cómo contar historias. Lo mencionaba también anteriormente. Ahora hablamos del storytelling para absolutamente todo. Storytelling para comprar, storytelling para vender, storytelling. Y es que realmente siempre se utilizó este discurso, este lenguaje, esta manera de comunicar. Y quien más vende es aquel que tiene una buena labia para vender el producto. El que crea más producciones artísticas en el año ya tiene como agarrada la manera como contar y conectar la gente. Quien hace mucha producción audiovisual, como Lucía, que ha hecho como en diferentes campos de diseño web, 3D y cine, ya empiezas a tomarle con mayor facilidad el proceso creativo y ya no te detienes tanto en pensar cómo lo vas a hacer, sino que ya las ideas empiezan a mimetizarse contigo. Creo que un aporte importante de esta conversa tiene que ver con la formación, indiscutiblemente. Y a propósito de eso, y un poco para ir cerrando nuestra conversa del día de hoy, ¡ay, qué maravilla, Paola! Ahora sí te vemos en primer Es que plano. me tocó poner otra cámara, lo siento. Esta no tiene tanta resolución, pero bueno. Pero está más Así cerca, está estamos más hoy. cerca. Sí. Creo que un poco ese era el mensaje de nuestra conversa hoy. Yo quisiera, antes de que cada uno de ustedes puedan aportar su visión sobre específicamente el momento de formación, para los que se están formando, ¿qué les sugerirían ustedes que puedan sumar a este proceso de creación? Y antes que me lo digan, quería decirles o anunciarles a todos que estamos muy contentos porque muy pronto vamos a iniciar un proyecto que nos tiene muy ilusionados, que se llama Master Studio, un espacio de formación, un espacio para capacitar en tiempo real, con temáticas reales, muy específicas, y además que sea muy accesible, entendiendo que estamos en tiempos que no son fáciles, pero sobre todo que pueda ser validado por una universidad y a nosotros nos están acompañando varias universidades que van a ayudar a certificar estos pequeños inicios que vamos a hacer más o menos como en un mes y medio que iniciemos. Entonces, si tienen alguna idea, si tienen alguna inquietud, si quieren abordar un tema específico, déjenlo en nuestras cuentas o lo dejan en nuestro chat de este en vivo, qué temáticas les gustaría que nosotros enfoquemos o que le demos mayor atención en la formación, no solamente de videojuegos, sino en todas las áreas que ustedes piensen. Entonces, para cerrar, les quiero dar las gracias. Les quiero felicitar, yo estoy muy contenta por el panel de hoy porque creo que la visión que tienen los tres desde sus disciplinas, desde su experiencia, desde la sensibilidad que tienen para abordar sus proyectos es digna y es maravillosa de revisar. No olviden meterse a los enlaces que les dejamos en el chat de este en vivo para que vean un poco más el trabajo de ellos. Para finalizar, entonces les dejo la palabra a ustedes. ¿Qué es eso que ustedes les sugerirían a los que se están formando que nutran en este proceso de creación para sus proyectos creativos, sean de videojuegos o en otras áreas como el cine, por ejemplo? Yo primero quisiera, así como un gran consejo para todos, es que estar en esto es una industria. Comencemos y acabas de dar datos de industria, no de, ya esto no es un juego, es una industria que como tal debe ser tratada. Y antes de que cualquier persona se quiera adentrar en el mundo de los videojuegos, debe saber si tiene pasión para esto y en qué área en específico es. O sea, a ver, hay una concepción de que todo el mundo puede hacer un videojuego y eso no es verdad. O sea, eso yo lo quiero decir con todo mi corazón porque además el mercado se está saturando
de mucha producción basura, muchísima. Y esa producción basura lo que hace es que las verdaderas obras de autores que de verdad son desarrolladores de videojuegos les cueste más verse. Eh, Les muestro un botón, entren a Google Play o a la Play Store de cualquier Play Store, a la de Apple o la de Android, y van a ver, yo creo que el 90% del catálogo que hay en esas tiendas, y son millones y millones de videojuegos, son basura. Entonces, claro, primero entiendan o que de verdad les gusta esto, que tengan pasión por esto, que de verdad es lo que los mueve y lo que los apasiona. Y hacer videojuegos es tener en tu cabeza una cabeza lúdica desde toda la vida, desde pequeño. Yo te digo, en este momento, yo voy al parque que está cerca de mi casa y estoy corriendo, haciendo ejercicio, y yo voy viendo las baldosas del piso y lo que me imagino son personajes en el piso moviéndose. Entonces yo digo que uno tiene que tener como esa pasión de desarrollar y ser creativo y de verdad decir, de verdad soy bueno para esto. Y hay muchas áreas, ya hemos hablado, está el área de programación, el área de desarrollo como tecnólogo, el área de los artistas como tal, que también hay muchas personas que dibujan, pero no son artistas. Ahorita escuchando a Paola, por cierto te felicito Paola, aprovecho para felicitarte. Gracias. Cuando yo contrato artistas y escucho a Paola, de Paola entre 100 solo hay una, de la que habla, Gracias. de la que hablan con fundamento, de que saben lo que están haciendo, de que saben cómo se desarrolla un personaje, que saben cómo se desarrolla un escenario. Yo hablo con Paola y me siento en mi ancha y digo, yo como director, digo, ella sabe lo que está hablando y la contrato. Pero he tenido 8.000 millones de diseñadores que se me acercan y se me acercan todos los días. Cuando uno tiene un estudio, mucha gente te escribe que yo quiero desarrollar. Yo le digo, pero yo también, a veces ya me da hasta pena responder, porque digo, bueno, yo también quisiera que desarrollara. Eso, que se identifiquen. Si eres artista, ¿qué tan buen artista eres? ¿Qué has hecho? Pinta, dibuja, haz boceto, haz un portafolio, o sea, que se vean cosas de verdad tuyas. O sea, no solo que soy artista porque dibujé un muñequito una vez, no. Hay que ver cosas. Y el área musical igual. Ahí puedes conseguir mucha música, como dijo Paola, royalty free. Te puedes ir a un banco musical y consigues cualquier cosa, pero eso no está involucrado con la historia que tú estás contando en tu videojuego y no está acorde a lo que debería estar. Entonces, ahí el músico también tiene que estar, ver las tendencias musicales. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda otra vez el retro gaming. En mi portafolio en la página pueden ver que yo este año lancé 3 juegos para un computador llamado el Commodore 64, que es de 1982. Cumple casi 40 años. Y hay toda una movida retro a nivel mundial, que también esa movida retro lleva que si música chiptune, que son esas músicas con todos esos elementos de la música de los sintetizadores. Entonces, hay que como que específicamente ubicarse en dónde estás y además saber que eres bueno, porque además esto se está saturando de gente, esto está llegando, yo digo que esta industria está llena de personas, muchos buenos y otros que no son tan buenos. Pero al final, como cualquier cosa que tú hagas en la vida, lo que hay que es ir para adelante, profesionalizarse. Hoy en día hay muchísimas herramientas que no existían en mi época. Yo comencé a programar cuando tenía 11 años, en 1981, y para programar uno sacaba esto. Solo se podía leer, no había internet, no había cosas, uno tenía que documentarse a como diera el lugar. Yo no sabía inglés y tuve que aprender inglés solo. O sea, me tocó agarrar manuales de programación y decir que estoy leyendo en japonés y me tocó aprender solo con un diccionario al lado. Hoy en día eso ha cambiado mucho, hoy en día hay mucha facilidad, el internet. Si uno dice quiero desarrollar un personaje y lo pones en YouTube y ya alguien lo hizo y hay un ejemplo. Entonces hay mucho material en internet que uno puede revisar y que puede ayudar, pero al final yo os digo que hay que tener un talento. O sea, las personas en cada una de sus áreas específicas deben tener talento. Si no puede ser uno más del montón o que se dedique a otra cosa, porque al final eso juega en contra de la industria. Y la otra parte de la pandemia que acabas de decir, yo creo que la pandemia cambió el mundo, pero lo cambió de forma positiva. ¿En qué sentido? En que en este momento yo siento que muchas personas, yo que estoy en el área tecnológica y ustedes también lo deben estar sintiendo,
tenemos como más tiempo, nos hemos vuelto más creativos. Esto de estar en casa, yo por ejemplo estoy trabajando home office, esto de trabajar en casa, por ejemplo, en Bogotá, que Paola lo sabe, trasladarse en Bogotá a una oficina es perder 3 o 4 horas de tu vida diaria, los cuales ya no lo estamos perdiendo, los cuales estamos aprovechando. Entonces, claro, yo ahorita me siento más productivo que nunca y yo creo que eso está pasando a nivel mundial. Entonces, bueno, el mundo cambió, hay que adaptarse, hay que encaramarse, Sí, como hacia donde replantearse más que reinventarse. replantearse y bueno, el consejo para los que entran en la industria, o sea, siempre piensen que como cualquier cosa, esto es una industria donde les va a costar ubicarse en tiempo y espacio para poder desarrollarse profesionalmente. Pero de que se puede, o sea, definitivamente se puede. Y si hay talento, mucho más rápido. Ok, bueno. En cuanto a mí, consejos, bueno, podría darles muchísimos, pero creo que lo más importante es, como nos decía José, identificar primero que todo o sea, qué los apasiona, qué parte de desarrollar un videojuego haría que ustedes se levanten por la mañana a trabajar en eso y que estén todo el día, no las 8 horas ni las 10 horas, sino, no sé, unas 15, 16 horas trabajando, haciendo esa parte específica sin aburrirse, divirtiéndose, sintiéndose felices y que los llenen. Creo que eso sería lo más importante. De la mano con eso, identificar, nuevamente como nos dijo José, para qué son buenos. Es que a mí me gusta dibujar, pero no sé dibujar. Entonces, no sé, puedes programar, pero si realmente estás súper encaprichado con dibujar, por ejemplo, yo te diría, inténtalo. O sea, si tienes la disciplina para aprender desde cero, puedes hacerlo. La cuestión es que igual, como nos dice José, esto es una industria y lo que tú quieres empezar a aprender hoy, hay personas que ya lo saben hacer muy bien. ¿Listo? Entonces va a ser una competencia bastante dura porque hay demasiados artistas, hay demasiados programadores, hay gente que incluso es muy buena en ambas partes, ¿sí? O sea, esa gente es como un dios en la tierra, no sé, pero conozco gente que saben hacer de todo, pero no les gusta específicamente, no sé, soy muy bueno programando, soy muy bueno haciendo 3D, por ejemplo, pero a mí me apasiona hacer música y quiero aprender música. Entonces, es más que todo eso, saber en dónde, o sea, dónde están parados y dónde quieren estar en 10 o 15 años. Desde lo personal, y es algo que mis estudiantes siempre les digo como para que despierten y se den cuenta que todo en la vida se puede. Yo lo primero que quise hacer no fue esto. Yo lo primero que intenté hacer fue ser docente de inglés y rapidito me di cuenta de que no, o sea, no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque decía, esto no me llena, no me veo haciendo esto, no sería feliz completamente haciendo esto. Y me fui por la animación 3D y dije, listo, voy a hacer películas como Pixar y empecé mi carrera y de todo. Y como en la mitad me dije, no me gusta animar, odio animar en 3D, no, no es lo mío. Es muy bonito, pero es muy complicado. Y comencé a ver la parte de los videojuegos. Entonces ya me empecé como a meter por ese lado, por ese lado. Entonces dije, listo, voy a hacer personajes, ¿sí? Entonces voy a empezar a diseñar personajes. Tuve una electiva de diseño de personajes, lo diseñé desde cero, lo hice en 3D. Y que me di cuenta que tampoco me gustaba hacer eso. Lo podía hacer, me quedaban bien, pero había gente con muchísimo talento y pues no disfrutaba hacerlo tampoco. Entonces seguí buscando, hasta que entonces ya me encontré ahorita con el hecho de que primero me apasiona enseñar, obviamente, por eso lo hago, y por otro lado me apasiona mucho lo que es la creación de los escenarios, la creación de las texturas, iluminación, incluso la simulación de algunas partículas para efectos en motores de videojuegos. Entonces, todo, o sea, como todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Si tú quieres aprender a programar y te das cuenta al mes, a los 2 meses de que no, a los 5 años, de que tal vez no era, no hay que desistir. Tal vez lo tuyo es otra cosita y ir y meterse ahí. Lo mismo que Claro. nos decía José. Ser autodidacta en esta industria, la verdad, yo creo que es lo más importante. La mayoría de personas muy duras, nuevamente, no solo en programación y eso, sino también artistas, son personas totalmente autodidactas. Entonces, hay muchos cursos en línea. Ya como nos dijo Yesenia, pues también van a tener cierta educación por el lado aquí con nosotros. Entonces, la información está ahí. La cuestión es sentarse y decir, yo quiero aprender a hacer esto, yo quiero hacer esto y cogerlo en serio, porque como
ya lo dijimos, es una industria y es un trabajo, ¿vale? Pero yo sí soy de las que piensa que cualquier cosa que los haga felices, ustedes van a poder hacerlo. Y ya. Lo que tú dices creo que es un proceso de búsqueda y en esta carrera creativa y del arte, esto va evolucionando. Lo que antes era como tendencia ahora no lo es y en la medida en que uno va metiéndose más en nuestra profesión, en lo que queremos, vamos viendo, pero ahora me gusta este lado. Entonces, esa búsqueda en todo el proceso, formándote, probando, haciendo cosas, nutriéndote, eso es lo que ayuda a que va a llegar un momento en que ya tú eres el Dios en la tierra, como dice Paola. Claramente. Lucía, sí, Lucía, cuéntanos que desde tu posición de directora de arte en cine y en todo lo que tú haces, ¿qué recomendarías? ¿Qué cosas podrían nutrir a Bueno, un un poco me desarrollador web? identifico con el proceso hablado, de prueba también, de ensayo de error, de empezar por un camino, seguir por otro, probar cosas. Yo, por ejemplo, siempre tuve bastante claro lo que quería hacer, aunque no tenía claro que esto que era exactamente era esto, pero también a veces me acuerdo de algunas personas que ni siquiera lo tienen claro, pero como que quieren algo y quizás yo lo que puedo recomendar un poco a esas personas es que quizás vayan probando también, ya que hoy en día hay tanta información accesible y tantos cursos que son específicos, cortos, para aprender un software. Y por ejemplo, aprendes el software y luego a partir en ese software ya puedes decir si en ese software animas o haces las texturas o haces modelado, ¿sabes? Y ya un software ya te puede dar como muchas posibilidades de trabajo y de ir probando dentro de ese software qué cosas te gustan. Yo recomiendo como un poco irse por allí. Yo hice eso, ¿no? Empecé desde algún momento quería actualizar mi carrera y entonces empecé a modelar 3D. Y dentro del 3D, que a mí me gusta mucho, es un programa que se llama Cinema 4D, pues ahí siempre me impresiono, mientras yo voy aprendiendo cosas del mismo programa, pues voy alimentando también lo que voy haciendo y voy diseñando también inventando, ¿sabes? Y lo uso también como herramienta de previsualización dentro de mi carrera que normalmente no lo necesitaría. Yo igual podría ser directora de arte sin esto, pero a mí, por ejemplo, me abre puertas, ahora que todo es tan tecnológico, me abre puertas a entrar a trabajar en lugares bastante bien. Yo igual trabajo por proyectos, ¿no? Soy una empresa, pero bueno, es ahora sí como un poco, como me ha gustado la tecnología mucho siempre, pues entonces ahora estoy tratando de ser como una directora de arte en cine que aborde la parte tecnológica cuando el proyecto lo necesita, ¿sabes? Y por Muy ahí me interesante. voy, sí. Y bueno, un poco pero claro, eso ha sido como muy orgánico o no orgánico, ¿no? Pero sin desesperación y tal, pero la idea sería como a esa gente que no lo tiene tan claro que vaya poco a poco probando con esos cursos cortos también, que no sean tanto tiempo, sino que puedan hacer un curso corto, probar este, luego el otro y más o menos por ahí es como un buen consejo, pues. Bueno, yo estoy súper complacida de este inicio de esta nueva temporada. Además de agradecerles a estos invitados, me despido dándole gracias a un equipo maravilloso y sobre todo una alianza maravillosa con una gran amiga profesional del medio que se llama Melanie Kors, que colaboró en la sugerencia de invitados para el día de hoy. Además, está colaborando con nosotros en todas las ideas frescas y sobre todo es nuestra aliada principal, nuestra coproductora con el Master Studio. Gracias, Melanie, con Extremodamente. También lleva un programa que se llama Mentes Naranja, que los pueden seguir. Los vamos a dejar en el chat de este en vivo la cuenta de Mentes Naranja para que conozcan un poco más de las mentes de toda Iberoamérica en este proceso. Les doy las gracias a todo mi equipo de trabajo, a Joan, Alexander, Angélica, a todos los que han colaborado con nosotros el día de hoy, a los que estuvieron en vivo, los que esperaron nuestro inicio atropellado y no se pierdan nuestras siguientes ideas frescas. Les vamos a ir comentando por nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar. Lucía, ya puedes dormir. Allá deben ser las Sí, 2, muy 3 de la tarde. mañana, pobrecita. De acá, Gracias sí. a ustedes. Gracias, Lucía. Gracias, José Rafael.
Gracias, Paola. Gracias a ti por la Gracias a invitación. todos. Que tengan Gracias una por la feliz noche. invitación. Chao, gracias. Vale, Chao. chao.